Muy atentos porque mientras el Senado argentino aprueba la reforma laboral impulsada por el señor Javier Milei, las calles de Buenos Aires arden en protestas, enfrentamientos y gases lacrimógenos. Y miles de trabajadores gritan que no les quiten sus derechos. Y es que mientras eso pasa allá en Argentina, aquí en Colombia empieza a suceder algo igual por parte de algunas personas. Pues el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto de salario mínimo que había puesto el presidente Gustavo Petro. Y es que hay personas y políticos que quieren seguir esclavizando al pueblo sin pagarle lo justo. Pues empezando por Argentina, el Congreso aprobó la llamada Ley Bases, el megaproyecto del gobierno del señor Javier Milei, ese que quieren mucho algunos opositores aquí en Colombia. ¿Qué incluye en materia laboral este proyecto? Flexibilización de condiciones laborales, cambios en el sistema de indemnización, posibilidad de fondos de cese laboral y ajustes en mecanismos de contratación. Pues el gobierno dice que esto atrae inversiones y reduce desempleo, según para el señor Javier Milei. Los sindicatos dicen que es precarización. Mientras los senadores votan afuera, el pueblo protesta en contra del señor Javier Milei en Argentina. Hubo enfrentamientos, detenidos y una presión que recorrió el mundo, y eso lo vamos a ver más adelante. Las centrales obreras como la CGT convocaron movilizaciones masivas. Pues esto fue lo que dice la famosa reforma del señor Javier Milei. Ese señor que quiere mucho la señora María Fernanda Cabal y algunos sectores opositores de derecha aquí en Colombia. Eso es lo que quieren hacer con el pueblo, esclavizarlo. Central que tenés que conocer. ¿En qué cambia? Rápido, te lo vamos a explicar sencillo para que vos entiendas qué significa esta reforma laboral. Mirá, una jornada laboral se legaliza a trabajar hasta 12 horas consecutivas. Hace mucho que en la Argentina, desde la época de Perón, la jornada laboral es de 8 horas. El banco. Y es que algunas personas en Colombia estarían deseando sacar una reforma de estas y que el Congreso se la aprobara, porque a ellos les encanta esclavizar al pueblo colombiano y pagarles menos. De horas va a permitir extender la jornada laboral y compensarla después. Es decir, vos ibas a tener horas extras y tal vez no las vas a tener más, porque un día, si tu jornada es de 8, un día vas 4, y entonces del día que te quedas 12 no son horas extras porque son las que no cumpliste el día anterior. Salario dinámico puede pagarse en distintas monedas o en la que se acuerde también en especies. Es decir, si a la empresa le va bien, te puedes tener un salario mejor, pero si le va mal, te pueden bajar el salario y sigue estando bien. Si trabajos en plataformas digitales, Esto prácticamente es esclavización contra las clases trabajadoras en Argentina, algo que quieren hacer aquí en Colombia también. Trabajadores quedarán afuera de la relación laboral, siguen quedando afuera, ¿eh? Esto es muy importante. El Fondo de Cese Laboral se crea un fondo financiado con aportes patronales y administrado por entidades financieras privadas. Con lo recaudado se va a subsidiar el pago de las indemnizaciones por despidos. Importante. Vacaciones pueden fraccionarse en tramos de hasta una semana. Indemnizaciones por despido pueden pagarse en hasta 12 cuotas. Esto es muy importante también. No es lo mismo la plata toda junta. Despidos discriminatorios. El empleador puede pagar un adicional del 50% al 100% sobre la indemnización. Derecho a huelga. Se debe garantizar entre un 50 y un 75% del funcionamiento en los periodos de conflicto. ¿Esto con qué tiene que ver? Con los trabajos esenciales o los trabajos trascendentales. De acuerdo. Las asambleas deben ser autorizadas por las empresas para que se realicen. No tiene ningún sentido que los trabajadores tengan que pedir autorización a las empresas para poder hacer una asamblea y tomar algún tipo de medida. Y es algo que quisieran hacer algunos políticos aquí en Colombia. Y es que si llegan al poder, algunos políticos de esos que según dicen van a salvar el país, pero no se sabe de qué, pues empezarían a hacer lo que está haciendo el señor Javier Milei en Argentina. Pues prácticamente este señor va a hacer lo que se le dé la gana con el país, va a favorecer a los que más tienen dinero y acabará por completo a las clases trabajadoras esclavizándolos cada día más. Pues el pueblo argentino se cansó, de acuerdo a esto que sacaron, y empezaron las protestas en contra del señor Javier Milei.
Y este era el señor que decía que iba a salvar a Argentina y terminó empeorando ese país. Aquí podemos ver cómo la gente se rebota. Y es que la gente se cansa de tanto esclavismo de parte de estas empresas y de estos políticos que quieren seguir acabando con con el pueblo trabajador. Ahora miremos nuestro país, Colombia. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo mientras se estudia su legalidad. Pero más allá del tecnicismo jurídico, la pregunta es otra. ¿A quién termina afectando esta decisión? Así que pensemos muy bien. Pues esta medida frena un aumento que busca proteger el poder adquisitivo de millones de trabajadores en medio de la inflación y el alto costo de vida. Porque no estamos hablando de cifras abstractas. Estamos hablando de familias que viven del mínimo viven estas familias, y de personas que apenas sobreviven con lo justo. Cuando se suspende el decreto que incrementa el salario, el mensaje que recibe el ciudadano común es claro: lo que ayudaba al trabajador quedó en el aire. Y esto fue lo que dijo el señor Armando Benedetti, de acuerdo a cómo tumbaron ese salario mínimo. Y dice lo siguiente, trinado desde su cuenta de X. Me acabo de enterar que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el salario mínimo vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y en las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes de cualquier cosa. Vamos a ver qué va a pasar en la próxima semana cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están al lado de las élites. Y es que eso es muy claro. Aquí estamos viendo por qué intereses velan algunas personas. Pues no estamos viendo que velen por el pueblo trabajador. Aquí están protegiendo a las grandes empresas. Ni siquiera a las medianas, como ellos quieren decir. Estaba atendiendo medios cuando estaba por pasar en Blue. Me enteré que se cayó el salario mínimo vital en Blue. Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes, y que por lo tanto no se le quiere dar ese beneficio. Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien, la inflación no había sido como se quería, los alimentos no habían crecido, y fíjese que para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto va a tener también muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los dirigentes. Y es que es muy claro, aquí empezamos a ver por quiénes empiezan a velar estas personas. Y no es por los trabajadores que a juro y a duras penas se empiezan a ganar 2 millones de pesos, y eso por el decreto que el presidente Gustavo Petro puso, que quieren tumbar ahora. Pues mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez declaró que no se opone al aumento del salario mínimo. Pues esto fue lo que dijo el señor Trinado en su cuenta X, aguantándose tal vez la alegría que tiene que tener este señor por dentro porque tumbaron el aumento del salario mínimo a las personas trabajadoras. Porque muy claro sabemos que estas personas desde el principio se opusieron al aumento de un salario mínimo vital, y es que eso lo dejaron ver hace mucho tiempo. Y dice el señor aquí en su cuenta X: no nos oponemos al aumento del salario, nos oponemos a la carga de impuestos, del desgreño, corrupción, violencia y a la parálisis de inversión, de creación de empleo.
buen salario y menos impuestos a las empresas. Y aquí ya empieza el señor a mencionar a las empresas, porque sabemos que si le quitan esos impuestos a esas empresas, que son las que menos pagan a veces, pues terminaría favoreciéndola, y si no le pagan lo justo a los trabajadores, pues para ellos sería mejor. Porque estas personas son así, ellos no velan por el pueblo trabajador, ellos están es por los intereses de los grandes empresarios que terminan siendo ellos mismos o esas personas que terminan inyectando poder económico en sus campañas políticas. En el Centro Democrático, nuestra candidata Paloma Valencia, todos nosotros no nos hemos opuesto ni nos opondremos al aumento del salario mínimo. Aquello a lo cual nos oponemos es que este país paró la inversión, la violencia, el narcotráfico, la carga de impuestos, el desgreño, la explosión del tamaño del Estado. Eso es lo que hay que corregir. Menos costos en el Estado, menos impuestos para los emprendedores, para los empleadores y buen salario mínimo. Pero anteriormente el señor Alvarín no decía eso, porque esta era una de las personas que se oponían grandemente a que le subieran el salario mínimo a los trabajadores. Pues según ellos decían que ese salario mínimo era una cifra exorbitante para una persona que trabaja todos los días. No como esos empresarios que se enriquecen a costillas de los más pobres y no quieren pagarle lo justo. Pues aquí vemos de quién estamos pues detrás estas personas ayudando a algunos empresarios colombianos. Este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.